A ver, situémonos a finales del siglo XIX. Francia estaba en plena ebullición, una era de progreso increíble. Trenes, el cine, las bicicletas. Parecía que el futuro era brillante, ¿verdad? Pero, como suele pasar, bajo toda esa fachada de modernidad se estaba gestando una ansiedad muy profunda. En medio de esa atmósfera de miedo, los periódicos no ayudaban mucho, la verdad. Hablaban de un supuesto ejército de criminales que tenía aterrorizada a la sociedad. Y es justo en este mundo, en esta mezcla de progreso y pánico, donde el caos de un asesino en serie y la búsqueda de orden científico de otro hombre estaban a punto de chocar. Y ese choque, créanme, iba a reescribir las reglas de la investigación criminal para siempre. Todo comienza aquí, en mayo de 1895, en la campiña francesa. Una chica de 17 años, Augustine Morcheroux, desaparece. Simplemente entra en un sombrío bosque de robles y nunca más se la vuelve a ver con vida. Su asesinato sería solo la primera pieza de un rompecabezas verdaderamente aterrador. Y en el centro de todo ese rompecabezas había un hombre. Aquí tenemos a nuestra primera figura, Joseph Vacher, un vagabundo en apariencia insignificante, pero con una historia oscura y muy perturbadora. Vacher había sido de todo: exsoldado, novicio y también paciente recurrente en manicomios. Él mismo sentía que algo malo crecía en su interior. Fíjense en lo que escribió en una carta. Siento como si estuviera poseído por algo malo. Tengo miedo de que si me encuentro con alguien, pueda hacerle daño. Y bueno, trágicamente, sus miedos se hicieron realidad. Vacher era, para efectos prácticos, un fantasma. Y eso explica cómo pudo cometer tantos crímenes sin que nadie lo atrapara. Se movía entre cientos de miles de campesinos sin trabajo, dormía en graneros, hacía trabajos aquí y allá. Pensemos que en esa época no existían bases de datos criminales a nivel nacional, así que sus 11 asesinatos confirmados parecían incidentes aislados, sin conexión alguna, repartidos por toda Francia. Y ahora demos un giro de 180 grados. Pasemos a nuestra segunda figura, un hombre que era, literalmente, el polo opuesto al caos de Vacher, el brillante doctor Alexandre Lacassagne, el doctor de los muertos. El doctor Lacassagne era profesor en Lyon y un pionero en un campo que apenas estaba naciendo, la medicina legal. Tenía una convicción: cada cadáver guardaba secretos, y la ciencia era la llave para revelarlos. Para él, hasta un tatuaje era una pista. Las llamaba cicatrices que hablan, pistas sobre la vida de la víctima, su trabajo, sus ideas, su historia personal. Antes de hombres como Lacassagne, la justicia dependía de confesiones obtenidas a la fuerza, de testigos que no eran fiables, incluso de supersticiones. La medicina legal vino a cambiar todo eso. Se trataba de aplicar el conocimiento médico para reconstruir la identidad de una persona y la historia de su muerte basándose únicamente en la evidencia física. Para que entendamos bien el poder de estos nuevos métodos, vamos a ver un caso que parecía imposible de resolver. Es aquí donde de verdad la evidencia empezó a hablar. En el famoso caso del baúl sangriento, a Lacassagne le llegó un cuerpo que llevaba 4 meses descomponiéndose, totalmente irreconocible, pero su método era impecable. Limpió y midió los 6 huesos largos principales de brazos y piernas. Luego consultó unas tablas forenses que, de hecho, había desarrollado uno de sus estudiantes para calcular la estatura con una precisión de medio centímetro. Al comparar esto con los registros de personas desaparecidas, logró identificar a la víctima. Impresionante. Y el misterio del cabello es otro ejemplo perfecto de su minuciosidad. La autopsia inicial dijo: el cabello del cadáver es negro, pero la víctima tenía el pelo castaño. Lacassagne no se rindió. Lavó el cabello del cadáver con fuerza, quitando toda la suciedad de la putrefacción, y reveló su verdadero color, castaño. Coincidía perfectamente con el cepillo de la víctima, un detalle simplemente brillante. El laboratorio de Lacassagne era una verdadera fábrica de innovación. Fue pionero en balística, demostrando que cada arma deja una especie de huella digital única en la bala. Usó la entomología, o sea, los ciclos de vida de los insectos para determinar la hora de la muerte. Analizó manchas de sangre para reconstruir cómo fue un ataque.
Prácticamente todas estas técnicas son la base de la investigación criminal moderna. Pero bueno, mientras la Casaña perfeccionaba su ciencia, Bachar seguía matando. La policía local, repartida en docenas de jurisdicciones, estaba totalmente desconcertada. Simplemente no veía ninguna conexión entre los crímenes. El sistema no estaba preparado para rastrear a un asesino que se movía sin parar. Pero un hombre sí vio un patrón. El magistrado Émile Fourquet fue el único que sospechó que un solo asesino era el responsable de todo. Y empezó, con una paciencia increíble, a recopilar datos, a trazar un mapa del rastro de terror de Bachar, decidido a demostrar que todos estos crímenes estaban conectados. Lo más irónico de todo es que a Bachar no lo atrapó un detective brillante. Su racha de crímenes terminó cuando atacó a una mujer, Marie Plantier, que se defendió con uñas y dientes. Sus gritos pidieron ayuda, y fue su valentía, no el sistema, lo que finalmente detuvo al asesino. Su captura puso fin al terror, sí, pero abrió un nuevo campo de batalla, el tribunal. Con Bachar bajo custodia, el juicio se convirtió en un evento histórico, donde la ciencia forense se iba a enfrentar cara a cara con la supuesta locura del asesino. La defensa de Bachar era, básicamente, una lista de excusas, que si lo había mordido un perro con rabia de niño, que si tenía una bala alojada en la cabeza. Afirmaba que mataba en momentos de rabia que no podía controlar. Pero la Casaña, después de meses de observarlo, presentó un argumento demoledor. Bachar estaba fingiendo. Sus crímenes no eran caóticos. Al contrario, mostraban lógica, planificación y un método que se repetía. El diagnóstico de la Casaña fue muy claro. Bachar era un simulador. Y este era un problema cada vez más común en esa época. Los criminales fingían enfermedades mentales para que los enviaran a un asilo cómodo en lugar de la prisión, o peor, a la guillotina. La ciencia de la Casaña buscaba precisamente distinguir la enfermedad real de la actuación. Las propias palabras de Bachar en el juicio revelan su estrategia. El número de mis crímenes demuestra mi irresponsabilidad, declaró. Imagínense, intentaba usar la magnitud de su propia maldad como prueba de su inocencia mental. Pero claro, la Casaña desmanteló sistemáticamente esta defensa con pura observación científica. Al final, el tribunal se puso del lado de la ciencia, no de la especulación. Bachar fue declarado culpable y ejecutado. Pero el verdadero legado de este caso, un legado escrito con la sangre de sus víctimas, apenas estaba comenzando. El caso Bachar dejó al descubierto una falla garrafal en el sistema, la falta de comunicación entre las distintas policías. Demostró que se necesitaba un sistema para rastrear a los criminales que cruzaban fronteras. Y esta idea llevó directamente a que en 1923 20 países formaran la Comisión Internacional de Policía. Hoy, por supuesto, la conocemos como Interpol. En resumen, el caso Bachar lo cambió todo. Demostró el poder que tiene la evidencia científica en un tribunal. Impulsó la estandarización de las autopsias, la creación de bases de datos de criminales y consolidó la figura del científico forense como un testigo experto clave en la justicia. Por primera vez, el cuerpo de la víctima se convirtió en la escena del crimen principal. El trabajo de la Casaña demostró que un crimen dejaba un rastro de evidencia que solo la ciencia podía leer, y al hacerlo, le dio una voz a las víctimas que ya no podían hablar por sí mismas. La ciencia nos mostró el cómo actuaba un asesino como Bachar con una claridad nunca antes vista, pero nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. La ciencia puede explicar el cómo, la mecánica del crimen, pero ¿puede alguna vez explicar de verdad el por qué? ¿El origen de una maldad tan profunda? Esa es una pregunta que quizá todavía sigue acechando en las sombras.